Muy buenas tardes, mi nombre es Ingrid Joana Pinzón Ruiz, pertenezco al grupo 48, Semiología Radiológica. El tema a exponer es formación de la imagen en ecografía. Vamos a iniciar explicando qué es una ecografía y para qué sirve. Una ecografía, también conocida como ultrasonografía, es una prueba de diagnóstico por imagen que utiliza ondas sonoras, ultrasonidos, para crear imagen de órganos, tejidos, estructuras del interior del cuerpo. A diferencia de las radiografías, una ecografía no utiliza radiación. ¿Qué es el ultrasonido? Los ultrasonidos son ondas acústicas de muy alta frecuencia, entre 1,5 y 60 MHz, y se usan en medicina para realizar dichas ecografías. Denominado eco al fenómeno acústico que se produce cuando un sonido choca contra una superficie que lo refleja. El sonido choca con su superficie refleja. La frecuencia es el número de ciclos completos de la onda por unidad de tiempo y mide en hercios, de manera que un hertz igual a un ciclo por segundo. Debe usarse la frecuencia de ultrasonido más alta que permita penetrar hasta el nivel de profundidad que nos interesa. Entre las ventajas que ofrece la ecografía con respecto a otras técnicas de diagnóstico por la imagen destacan son la ausencia de radiaciones ionizantes, información en tiempo real, evaluación de estructuras en movimiento, visualización en múltiples planos. También tenemos la facilidad de la naturaleza, en este caso portátil del equipo, cargar maleta, ruedas, excelente resolución de estructuras, sobre todo superficiales y endocavitarias, en especial en los niños. La otra ventaja es el análisis cualitativo y cuantitativo del flujo sanguíneo. De representación. Acá podemos observarlo. Transmisor emite impulsos, receptor recibe ecos, procesamiento, almacenamiento, pantalla. Su función es transformar la energía eléctrica que le llega en energía sonora, o sea, ultrasonido, y también el eco que dicho ultrasonido produce al atravesar los diferentes tejidos en energía eléctrica. El traductor actúa como emisor y receptor del ultrasonido. Es la pieza fundamental del ecógrafo. Encontramos varios tipos de sondas, entre ellos las sondas lineales, las cuales proporcionan un formato de imagen rectangular. Se usan para el estudio de estructuras superficiales como piel, musculoesqueléticos, testículo, cuello, pulmones, más que todo en niños, puesto que ofrecen una alta resolución en el campo cercano, utilizando frecuencias de trabajo que suelen oscilar entre 7,5 y 13 MHz, aunque existen hasta 20 MHz en diferentes tipos de sondas. También encontramos las sondas sectoriales o convex. Tienen una forma curva, proporcionan un formato de imagen en trapecio de sector con el vértice convexo. Se usan en la exploración abdominal, general y obstétrica. También se pueden usar en el pulmón de un adulto. Las frecuencias de trabajo son bajas, entre 3,5 MHz y 5 MHz. Se caracteriza por tener buena resolución y un gran campo de visión, tanto superficial como profundo. Encontramos la congenicidad y sus variables de la ecografía. Están la hipoecogenia como una imagen negra, en este caso no hay ecos. Las isoecogénicas, las cuales se visualizan grisáceas, que significa que hay poco ecos de intensidad. Hiperocuaicas o hiperocogénicas, las cuales se visualizan como imágenes blancas de gran intensidad. Acá podemos observar la hipoegénica, isoecogénica y hiperocogénico y sus variables. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, soy Paola Hernández, una de las integrantes del grupo número 48. A continuación les voy a explicar de cómo se obtienen las imágenes
para una resonancia nuclear magnética, como la forma por la cual se obtienen estas imágenes. Entonces, para empezar a identificar cómo se obtienen estas imágenes, lo primero que debemos saber es qué significa resonancia magnética. La resonancia magnética es un procedimiento donde se usan ondas de radio y un imán muy potente conectado a una computadora a fin de crear imágenes detalladas de áreas del interior del cuerpo. Gracias a este fenómeno, mediante el cual los átomos pueden absorber y emitir energía al ser excitados por señales de radiofrecuencia. Si el cuerpo está en el interior de un campo magnético intenso. De esta forma, por contraste, se pueden crear imágenes del interior del cuerpo denominadas cortes. Acá podemos observar, en esta parte podemos observar, es una imagen de un corazón bombeando sangre en el interior del tórax a través de una resonancia magnética. Bueno, como haciendo un breve recuento, entonces debemos tener en cuenta los planos y los ejes corporales. Entonces acá traigo como un recuento, como para tenerlo en cuenta. Entonces decimos que el plano sagital es el que divide el cuerpo de mitad derecha a mitad izquierda. El plano frontal divide el cuerpo en la mitad anterior y la mitad posterior. El transversal divide el cuerpo en parte superior e inferior. Cuando hablamos de los ejes, entonces decimos que tenemos el antero posterior que se dirige de delante hacia atrás y es perpendicular al plano frontal. Bueno, acá les traigo unas imágenes como para tenerlas en cuenta. Seguimos acá. Bueno, entonces para poder entender muy bien qué es una resonancia magnética, primero tenemos que tener en cuenta lo que se basa en las densidades del cuerpo. Entonces acá podemos observar, tenemos las escalas de grises, donde nos indican que la señal alta o hiperintensos, a los brillantes o los blancos que podemos ver acá, nos indica que son grasa o fluidos. Por lo menos acá tenemos la T1, entonces acá nos indica que el hiperintenso, brillante o blanco, una señal de gris, esta gris, que es intermedia, entonces a este le denominamos isointenso. Acá la señal baja, o le llamamos señal baja o hipointenso al negro. Entonces acá podemos ir mirando el color de las escalas de grises. Entonces en las secuencias potenciales en T1 hay que seguir la siguiente tabla con las intensidades de la señal de los tejidos. Acá en esta parte por lo menos podemos ver un corte axial de cadera en la cual podemos visualizar la vejiga, que es esta figura número 1, como la podemos ver. Entonces acá ella contiene en su interior agua, entonces que es un color negro, ya a este le llamamos hipointenso. Podemos ver acá esta parte, en el 2, acá, en esta parte 2, que son los vasos sanguíneos. Podemos observar también los huesos femorales, acá en el 3, en este hueso le llamamos hiperintenso. Y así por lo menos en la grasa le llamamos también hiperintenso. En los músculos, en las partes musculares, que es acá esta parte 4, que es la musculatura, podemos observar que ya es un gris no tan clarito ni un poco más bien oscuro. Entonces esta es la parte de la musculatura, que le llamamos isointenso. Bueno, entonces, ¿cómo se obtiene una imagen de resonancia magnética? Esta imagen de resonancia magnética, entonces debemos tener en cuenta que esta se basa en las propiedades magnéticas de la materia. Entonces, para esto debemos recordar la forma como están, valga la redundancia, como están formados los átomos. Entonces acá podemos acá tenemos protones positivos y electrones negativos. Estos giran alrededor del átomo. Entonces todo eso, cada uno tiene su propio eje. Entonces estos están formados, como lo acabo de decir, por positivos y negativos. Estos generalmente están alrededor de los protones, por lo que cada átomo tiene su propio eje, al cual se denomina un spin, como lo podemos ver acá. En un escáner de resonancia magnética, esta es una imagen
gigante que crea un campo magnético. Este es muy fuerte y puede ser calibrado para que sea muy sensible a los átomos de hidrógeno, que como lo sabemos, los átomos de hidrógeno, su componente es el agua. Entonces cuando entramos al escáner, los espines de la mayoría de los átomos de hidrógeno se orientan a dirección del campo magnético, en donde está esta imán gigante. Entonces se lanza un pulso de radiofrecuencia que mueve los espines hacia otra dirección. Al retirar el pulso, los espines de los átomos de hidrógeno se vuelven a alinear con el campo magnético del escáner. Durante este proceso se crea el proceso de la resonancia, que produce pequeños cambios en los campos magnéticos. Bueno, acá les traigo una figura alusiva a lo de los espines del campo magnético. Como podemos observar, cada uno tiene su propio eje. Bueno, acá podemos observar, estas son imágenes obtenidas a través de la resonancia magnética, y la resonancia magnética nos sirve sobre todo es por lo menos para cuando se obtienen mejores resultados, en imágenes de los órganos y el tejido blando, que mediante este uso tiene técnicas de exploración. Entonces la resonancia magnética más que todo lo utilizamos, son útiles para ver lo que es el encéfalo, la columna vertebral, tejidos blandos de las articulaciones y el interior de los huesos. Acá los podemos observar. También se llaman imágenes por resonancia magnéticas, IRM y RMN. Bueno, entonces decimos que la resonancia magnética es uno de los métodos diagnósticos más importantes a la fecha. No es un método invasivo, no hay que aplicar radiación para obtener imágenes como lo hacen en radiología, y tiene una confortabilidad para el paciente y la fiabilidad de los procedimientos. Son unos procedimientos muy confiables. Acá les traigo la máquina que se utiliza. Esta es la antena que le ponen a los pacientes según la parte del cuerpo que quieran encontrar el hallazgo, de pronto por lo cual el paciente se vaya quejando. Entonces, si digamos dicen no, que es que le duele acá la parte del muslo, entonces pues lo que hacen es ponen la antena acá en la parte que ellos quieren entrar a examinar. Cordial saludo, mi nombre es Nicole Medina, pertenezco al grupo 48 de Semiología Radiológica. Voy a presentar la formación de la imagen en tomografía computarizada, por sus siglas TC. Primero vamos a definir qué es TOC o tomografía computarizada, y es una tecnología que permite obtener imágenes médicas usando rayos X, como por ejemplo podemos observar aquí el tubo rayos X y los detectores, lo mismo que en esta imagen, y esto va a estar dentro de nuestro gantry. Entonces, los detectores van a convertir los rayos X en una señal eléctrica, y tras una conversión analógica a digital pasa a valores numéricos. La memoria del ordenador va a realizar la reconstrucción de datos por medio de fórmulas matemáticas, las cuales se les va a asignar un valor de absorción a cada una de las estructuras que vamos a poder ver en el monitor. Bueno, la tomografía computarizada surge debido a la necesidad de vista en planos tridimensionales de las estructuras anatómicas, por ejemplo en radiología, que solo se ve en una visión de 2D, diferente a tomografía computarizada, que por medio de una adquisición volumétrica axial, como podemos observar, se pueden hacer reconstrucciones en diversos planos como coronal, sagital. La imagen se reconstruye en base de los cálculos matemáticos, como mencionaba anteriormente, y se va a representar una matriz, como podemos observar aquí y aquí en esta otra imagen, la cual está formada por unas líneas imaginarias verticales y horizontales. No vamos a ver la imagen con estas líneas, simplemente son imaginarias, ya que nos van a permitir una resolución de 512 por 512. Esto quiere decir que van a haber 512 píxeles horizontales y 512 píxeles verticales. La matriz cuenta con tres planos o ejes. Está el plano o el eje Y o sagital, y el eje X o transversal, además de tener uno adicional que le va a permitir que la imagen se vuelva tridimensional, que es el eje Z. Bueno, tenemos también que la matriz está conformada por dos elementos, que es el píxel y el voxel.
El píxel es la unidad básica de una imagen digital, se puede identificar en cortes axiales, como podemos observar en las dos imágenes, y la imagen estará pues en dos dimensiones, ya que va a tener solamente dos ejes, ¿sí? Mientras que el voxel es la unidad cúbica, lo que va a convertir la matriz o la imagen en tridimensional, ya que calcula la profundidad, como podemos observar aquí, de la imagen por medio del grosor de corte. Recordemos que este grosor de corte va a depender del estudio que vayamos a realizar. Entonces, en resumidas palabras, cada una de las celdillas va a ser un píxel, ¿cierto? Y cada una de estos píxeles va a tener un volumen o una profundidad que se va a denominar un voxel. Tenemos el coeficiente de atenuación lineal. Esto nos va a indicar la atenuación que sufre el haz de radiación al atravesar una estructura. Este coeficiente es específico para cada una de las estructuras y está dado por medio de la siguiente ecuación. Entonces tenemos el primero, que esto quiere decir la intensidad del rayo tras atravesar la estructura. Tenemos el siguiente, que es la intensidad del rayo incidente. Tenemos esta, que es el coeficiente lineal de la estructura. Y por último tenemos acá, que es la distancia recorrida por el rayos X en la estructura. Entonces, podemos decir que la absorción de rayos X por parte del paciente dependerá de los coeficientes de atenuación de cada estructura y grosor. La absorción lineal de la estructura se da por la densidad eléctrica, es decir, que cada estructura va a tener un número de electrones. Por ejemplo, en el hueso hay altas densidades eléctricas, lo cual le permite poseer un coeficiente de absorción mayor que, por ejemplo, comparándolo con el líquido o la grasa, que contiene una baja densidad eléctrica. Es así como este procesador se va a encargar de asignar a cada píxel un tono de gris para así formar la imagen en nuestra pantalla. Tenemos la escala de grises en tomografía computarizada. Entonces tenemos aquí las que ya conocemos, que es el aire, grasa, agua, calcio y metal. En tomografía computarizada vamos a encontrar densidad hiperdensa o hiperdenso. Esto quiere decir que va a ser blanco, se va a acercar al color blanco. Tenemos isodenso, que no va a ser ni negro ni blanco, sino va a ser color intermedio. Y tenemos hipodenso, que esto quiere decir que se va a acercar al negro o va a ser de color negro. Entonces, después de identificar la escala de grises, vamos a tener presente la unidad Gonsier, que hace referencia a la escala de grises de cada órgano y su valor numérico. Por ejemplo, acá que hablamos de menos 1000 y más 1000. Entonces, tenemos que menos 1000 Gonsier corresponde a hipodenso, es decir, que es oscuro y está, por ejemplo, el aire, pulmones, tejido adiposo o la grasa. Tenemos más 1000, que esto quiere decir que las estructuras se van a ver hiperdensas, como es el hueso, tejidos blandos, hígado, materia blanca, materia gris, músculos, riñones. Y vamos a encontrar un intermedio que es isodenso, donde vamos a encontrar el agua. Acá también encontramos una referencia. Los valores de Holmes en los órganos, entonces encontramos acá 0, más 1000, 0, menos 1000. En 0 más 1000 vamos a encontrar entonces entre 600 y 100 el hueso, 30 y 60 el vaso, 20 y 40 el páncreas y el riñón, el corazón 40 y 50, el hígado 30 y 60, el intestino 20 y 40. Y de 0 a menos 1000 vamos a encontrar la grasa de la mama entre menos 20 y menos 60, la grasa entre menos 20 y menos 80 y los pulmones entre menos 100 y menos 80 junto con el aire. Acá entonces tenemos una imagen, entonces por ejemplo el hígado está más 46,67 Ohms, entonces vamos a rectificar y acá va a decir que va a estar entre 45 y 65, lo cual sí. Tenemos igual la grasa, tenemos el hueso, por ejemplo acá dice que el hueso está entre 700 a 3000 y acá está en 338, ya que estamos teniendo en cuenta el hueso esponjoso. Y así sucesivamente con cada estructura. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es John Alexander Pérez Medina y mi tema a exponer es radiología convencional. Entonces decimos que cuando un electrón se acelera o desacelera produce radiación y se da un tipo de radiación u otra dentro del espectro electromagnético dependiendo de la energía de ese electrón. Entonces, si queremos producir rayos X, solo tenemos que desacelerar electrones que tengan una energía suficiente para producir este tipo de rayos X. En particular, necesitamos una energía de 1 kiloelectronvoltio, o lo que es lo mismo, poner un electrón en una diferencia de potencial de 1000 voltios
y esto se consigue, por ejemplo, con un tubo de rayos catódicos. Primero pues necesitamos un ánodo y un cátodo, es decir, dos placas a diferente potencia, un filamento, por ejemplo de tungsteno, que pueda aportar electrones, y por último dirigir los electrones al ánodo, y con esto ya tendríamos en funcionamiento, por decirlo así, nuestros rayos X, porque aquí tenemos todo, aceleración de electrones y desaceleración al llegar al cátodo. Al golpear contra el metal que se encuentra ahí, se desacelera de tal forma que emite rayos X. Eso si logramos conseguir una diferencia de potencia de unos 1000 voltios. En radiología tenemos 5 densidades radiológicas: la densidad aire, la densidad grasa, la densidad agua, la densidad de calcio y la densidad metálica. La densidad aire está a nivel del parénquima pulmonar y en el interior del tracto gastrointestinal. La densidad grasa la vamos a encontrar en estructuras precisamente compuestas por tejido adiposo. La densidad agua la vamos a encontrar en dos tipos de estructuras precisamente. Primero en todas aquellas que contengan líquido y todas aquellas que conforman los tejidos blandos. La densidad de calcio la encontramos a nivel de las estructuras óseas o todas aquellas que se hayan calcificado. Y por último la densidad metálica la vamos a encontrar a nivel de los eritamientos invasivos, a nivel del material protésico o cuando utilizamos medios de contraste y en los cuerpos extraños metálicos. Ahora, ¿de qué dependen estas densidades? La densidad física de una estructura depende precisamente de su número atómico. Mientras este esté compuesto por elementos de un número atómico más alto, va a tener mayor densidad física. En el caso del aire, su densidad física es muy baja y por tanto todos los fotones que inciden sobre él alcanzan el receptor de imagen y por tanto producen una tonalidad negra. En el caso de la grasa, una parte importante de los fotones del haz de rayos logran atravesarla y producen una coloración más gris. En el agua, los fotones se atenúan parcialmente a nivel de esta y solo algunos llegan a incidir sobre el receptor de imagen, produciendo una imagen en la tonalidad de un gris más claro. En el caso del hueso, este tendría algunos fotones y haría que muy pocos atravesaran el mismo y permitiría solo el paso de muy pocos de estos fotones, generando así una imagen más blanca. Este material metálico tendría la mayor parte de todos los fotones incidentes y muy poco estimularía en el receptor de imagen, lo que produce una imagen más blanca. Hola, buen día. Mi nombre es Anderson Torres Fajardo, estudiante del programa de Radiología e Imágenes Diagnósticas. El día de hoy les voy a hablar sobre angiografía. La angiografía por catéter es utilizada como guía por rayos X y una inyección de material de contraste para examinar los vasos sanguíneos en áreas claves del cuerpo para identificar anormalidades tales como aneurismas y enfermedades como la aterosclerosis. Como podemos evidenciar, en esta imagen vemos un aneurisma y en esta la aterosclerosis, que es el adelgazamiento del flujo sanguíneo. La angiografía es un estudio que usa los médicos para diagnosticar enfermedades de los vasos sanguíneos que producen imágenes de los vasos sanguíneos principales a lo largo del cuerpo. En algunos exámenes se utiliza medio de contraste y los médicos realizan la angiografía utilizando rayos X por catéter, tomografía y resonancia. ¿Cuáles son los usos comunes de este procedimiento? La angiografía por catéter es utilizada para examinar los vasos sanguíneos en áreas claves del cuerpo humano como el cerebro, el cuello, el corazón, el pecho, el abdomen, la pelvis, las piernas y las manos. Este examen por lo general es utilizado en una camilla de radiografía con uno o dos tubos de rayos X que convierte los rayos X en una imagen de video que los médicos utilizan para guiarse como procedimiento. Los rayos X son una forma de radiación como la luz en las ondas de radio, y los rayos X pasan a través de la mayoría de los objetos, incluso del cuerpo. El tecnólogo apunta cuidadosamente el haz de rayos hacia el área del interés y la radiación imprime una imagen con una película fotográfica o un detector especial.
Los rayos X son absorbidos por diferentes partes del cuerpo en variables grados. Los huesos absorben la gran parte de la radiación, mientras que los tejidos blandos como los músculos, la grasa y los órganos permiten que una gran cantidad de rayos X pasen a través de ellos.